Mil gracias, señor presidente. Saludo a los señores ministros, a las autoridades indígenas invitadas, a mis compañeros de Senado de esta comisión y de comisiones que nos acompañan, distintas comisiones que nos acompañan hoy. Yo tenía estructurada una intervención que voy a tener que cambiar, porque creo que aquí se han hecho varias preguntas. Quiero hacer énfasis con mucha serenidad en dos de esas preguntas, una que realizó el senador Roy Barreras y otra que realizó el senador Temístocles Ortega. Para entender lo que pasa en el Cauca hay que leer un poquito también la historia del Cauca. Feliciano de alguna manera, pues con el corto tiempo alcanzó a hablar de eso. Usted estudió, señor canciller, en una universidad fundada en el 1827, que Santander creó para preparar hombres de Estado. Pero en ese siglo, el Cauca intervino en 18 guerras civiles. Antioquia solo en una. La historia de violencia del Cauca es muy compleja. La historia de resistencia del pueblo Nasa, Colombia no la conoce. Los Nasa no fueron derrotados, no fueron conquistados. Tal vez se movieron de sus tierras, se subieron a la montaña, porque los Nasa no vivían en la montaña, pero no fueron derrotados. Bolívar se declaró dictador, doctor Cepeda, y tuvo que hacer un acuerdo por los lados de Patía, con Obando y con José Hilario López y con Sarria, porque estos tres hombres de Estado y hombres de guerra también no aceptaron esa dictadura, y es tal vez el acuerdo más sui generis que uno puede ver, porque Bolívar se declara dictador en la Gran Colombia, menos en el Estado soberano del Cauca. O sea, no, estamos hablando de un departamento con muchas contradicciones, con una historia de guerra y de violencia compleja. Un departamento que se fue empobreciendo. En la colonia, el 70% de las exportaciones, que eran básicamente oro, salían del Cauca. Las economías más fuertes estaban en el Cauca, y por eso en el siglo XIX gobernó el Cauca casi la mitad del periodo de todo ese siglo. Se fue empobreciendo por la guerra, se fue empobreciendo porque la misma clase dirigente del departamento del Cauca no entendió cómo evolucionaba el mundo. Y ese empobrecimiento nos tiene hoy con índices de pobreza. Mientras el nacional es en el 26.9, en el Cauca es el 48.7, con un elemento muy complejo, senador Lara. En el Cauca, Nariño y Chocó se considera pobre a una persona con menos de 225.000 pesos mensuales. Lo que para muchos de nosotros es miseria, el DANE considera que es pobreza. Y el 48, casi la mitad de los caucanos tienen ese ingreso, o es menor. Entonces ahí hay un problema complejo. En agua, en la zona rural donde viven los campesinos, solo el 31% reciben conducción de agua, que no significa que sea agua potable. Una cosa es recibir la conducción del agua y otra cosa es recibir el agua potable. Solo el 87% de los caucanos, ustedes dirán, es una cifra alta, no, solo el 87% tiene energía eléctrica. El 13%, casi 200.000 caucanos, no tienen lo que para cualquier persona es normal, levantarse y prender la luz. No la tienen. Y si nos vamos a la costa pacífica, en Guapi la mitad, 1 de cada 2 no tiene energía eléctrica. En López el 28.6
y en Timbiquí el 28%. ¿Por qué entrego todas estas cifras? Voy a entregar una que es más monstruosa. En el Cauca, en el año 2017, 4 de cada 100.000 niños murieron por desnutrición, por hambre. 4 de cada 100.000, en un departamento que tiene 1.400.000 habitantes. O sea, en el siglo XXI no debería ocurrir esto. Tenemos una serie de conflictos y voy a comenzar a hablar de lo urgente para terminar haciendo unas propuestas de mediano y largo plazo. Lo urgente, 2 respuestas. Y las voy a hacer con toda serenidad. Yo tenía la misma información, senador Temístocles. Hay que responder, supongo que usted hará las indagaciones, por qué quitaron la tropa en una zona en donde evidentemente habían amenazas y había un compromiso de tenerla ahí. La familia, Orlando, el padre, han comentado, porque uno también pregunta, bueno, y esa presencia a esas horas, se suponía que había seguridad en la zona, se suponía. Esa es una pregunta. Y una segunda pregunta, Roy la hizo rápidamente, yo la quiero hacer muy concretamente, muy concretamente. La coca no es coca, son cristalizaderos, son más cosas. La planta sola no hace daño, ni siquiera la marihuana sola no hace daño. Lo que hace daño evidentemente es todo el procesamiento. ¿Por qué en unas zonas en donde hay pocos ingresos a la zona, o sea, fácil control de carreteras, por qué entran tantos insumos químicos? ¿Quién los deja entrar? ¿Por qué sale tanta cocaína sin control? O sea, esa pregunta es interesante porque es una parte de una estrategia para enfrentar un fenómeno que no es el único fenómeno. Yo voy un poco más atrás y cuando di las estadísticas de pobreza me estaba refiriendo a eso. El Cauca tiene cerca de 95 conflictos por tierra. Primera propuesta. Senador Temístocles, senador Feliciano, desafortunadamente no está Paloma, pero también se la haría a ella. Los caucanos, este no es un problema suyo, señora ministra, ni del canciller, ni del ministro de Defensa. Los caucanos tenemos que sacar adelante un pacto de convivencia. Porque las amenazas externas son tan fuertes que si no somos capaces de hacer un acuerdo mínimo de convivencia en donde participemos todos, indígenas, negros, campesinos, urbanos, empresarios, cañeros, azucareros, ganaderos, si no somos capaces de hacer un pacto de convivencia, no vamos a poder enfrentar como sociedad unas manifestaciones monstruosas. Ese comunicado del cartel de Sinaloa es la más alta afrenta contra la sociedad caucana, contra el país y contra el Estado. Que unos señores nos importen violencia, la hagan con la sevicia que hicieron lo que hicieron con Karina, su madre y sus acompañantes, y que el Estado no sea capaz a través de inteligencia de enfrentar a esa gente, sería uno de los mayores fracasos del Estado. Ya nos dijeron quiénes fueron. Además, porque nos dijeron que van a seguir. Ahí hay un reto en donde el Estado tiene que enfrentarlo con toda la fuerza y tenga la seguridad que la sociedad los va a acompañar. Pero demos esa guerra. Y démosla ahora que está arrancando. No la demos cuando hayamos recogido muchos cadáveres en las calles, carreteras y campos colombianos.
Sí, aquí hay una disputa, Feliciano, por recursos, agua, oxígeno, minerales, biodiversidad, saberes ancestrales. Y tenemos un modelo económico que no ha sido capaz de entender lo que el Cauca puede dar. Plantas medicinales. Oigan esta historia. El INVIMA no ha reconocido ni siquiera 30 licencias que pueden salir de esas plantas medicinales, mientras en Estados Unidos, que tiene una menor biodiversidad que la nuestra, el horario de Estados Unidos reconoce 2.800. ¿Por qué cuento esto, ministro? Porque el Estado es incapaz de ver lo que podemos hacer. El día que el INVIMA deje de estar capturado por mafias de medicamentos sintéticos y comience a entender que hay una posibilidad de riqueza gigantesca y se vaya a trabajar con campesinos y con indígenas, ahí hay una posibilidad económica gigantesca para el Cauca y para Colombia. Pero necesitamos otro INVIMA, necesitamos otra visión, agua. En el Cauca nace el Cauca, el Magdalena, el Patía, el Caquetá, el Putumayo, el 70% del agua potable de este país. El Magdalena nace en los límites entre el Cauca y el Huila, y usted lo sabe, senador Esperanza. Oiga, esta cifra de los 107.000 millones anuales de Cormagdalena, ¿usted sabe cuál es la inversión en las zonas de nacimiento del Magdalena? 0 pesos, 0. Ministra, 0. Cuando ahí también habría... Continúe, senador. Cuando ahí también habría una bellísima oportunidad de hacer acuerdos con comunidades para que sean guardianes del agua. Es que la visión no es solo de explotación, sino también de defensa de la vida, y no solo de la vida de los indígenas, sino de Colombia. Nosotros tenemos una oportunidad gigantesca. En café, yo quiero que vean una fotografía, por favor, proyéctenla. Y la voy a explicar, y voy a explicar 2 cosas y voy terminando, presidente. ¿Qué pasó, Alejandro? Miren esa fotografía, y la voy a explicar. Ministro, que les ponga la atención a esa fotografía. Yo creo que tú la conoces. Esa es una loma en el norte del departamento del Cauca. Se nota un cultivo verde claro y un cultivo verde oscuro. Es una finca. El cultivo verde claro es del dueño de la finca, un campesino. El verde oscuro es del hijo del dueño de la finca, con recursos de regalías que llevamos a todas las regiones de Colombia, y que Roy y yo tuvimos el honor de ser los coordinadores ponentes de acto legislativo y Roosevelt en la Cámara de Representantes. Se hizo un programa para que los niños campesinos recibieran colinos de café, sembraran su abono, etc. Y se hacían pactos con los padres para que les dieran un pedazo de la tierra, un pedazo de la finca, para que pudieran sembrar. Pues el verde claro es un cultivo de coca, y el verde oscuro es el cultivo del niño, que no se quiso meter a la coca sino al café. ¿Por qué cuento esto? ¿Por qué cuento esto? Porque esa finca, si ustedes la visitan hoy, es una finca que ya está toda en verde oscuro. Se le dio opción a la gente. Cuando la gente tiene opciones, la gente se sale de la economía ilegal, porque la economía ilegal solo trae dolor. El Cauca necesita un plan específico en unas zonas específicas de desarrollo con unos enfoques territoriales. El ministro estuvo en el Cauca, escuché una afirmación que no comparto. Los campesinos quieren sembrar frutas, fresa, mora, tomate, una cantidad de frutas. Lo hacen, pero cuando llegan al mercado las frutas están destrozadas, no se las reciben, porque no hay carreteras. Este país tuvo 80 billones de pesos para conectar los grandes centros urbanos con los puertos en las vías de 4ª generación.
creo que en los últimos años no hemos invertido 2 billones de pesos en carreteras rurales. Y esa es una crítica al Estado en general. No estoy hablando del gobierno, al Estado en general. La lucha por la autonomía. Ese es un tema al que tenemos que llegar. Y lo tenemos que hablar. La Guardia Indígena, voy a contarles esta historia, y la voy a dar con nombres propios. Aquí ya la conté en la comisión. Esteban Sadovnik es un buen amigo mío. Vive en Santander de Quilichao, pequeño empresario. Concluya, senador, ¿cuánto necesita? 3 minutos para concluir. Vive explotando minerales para construcción. 2 intentos de secuestro. El primero, él mismo logró golpear a uno de los secuestradores, los otros huyeron. El golpe fue tan fuerte que lo dejó físicamente noqueado. A los 6 meses lo secuestraron. La familia ha trabajado mucho con las comunidades indígenas del norte del Cauca. Tal vez Feliciano ya sabe de quién estoy hablando. Fue en los días del bloqueo de la Panamericana. No había guardia indígena en la zona. Sin embargo, delegaron 7 miembros de la Guardia Indígena y la propia comunidad le contó a la Guardia Indígena en dónde tenían secuestrado al otro día a Esteban Sadovnik. Ya lo habían subido a la montaña. El gobernador de ese resguardo, no recuerdo el nombre, debió ser Los Tigres o un chique, alguno de esos resguardos, subió y él solo con 7 guardias indígenas rodeó la casa en donde lo tenían secuestrado. 6 secuestradores indígenas también, entre otras cosas, con fusiles. Redujeron a los 6 secuestradores, los capturaron, recuperaron al secuestrado. Yo medié entre la policía y las comunidades para poder ellos bajar con tranquilidad y entregar al secuestrado. ¿Por qué cuento esto? Hay que generar un nuevo relacionamiento con la Guardia. O sea, tenemos que quitar aprensiones, tenemos que quitar temores. Porque yo creo que ahí pueden haber unas posibilidades interesantes para generar, después de un pacto de convivencia, esto es importante, una posibilidad de relacionamiento nuevo y de ordenamiento territorial nuevo. El ordenamiento territorial nuestro es muy antiguo y tenemos que entender que hoy las realidades son otras. Hasta ayer, señora ministra, y gracias por las gestiones que usted ha hecho, los candidatos a la gobernación que recorren cada rincón del Cauca no tenían ningún esquema de protección. No sé si hoy lo tengan, ni uno, ni uno. Y algunos de ellos están con unos discursos ambientales que evidentemente tocan intereses ilegales. Y cuando yo hablo de temas ambientales, quiero decir lo siguiente: la ilegalización, por ejemplo, de la marihuana. Yo como quisiera ver todos esos viveros, en vez de tener esa marihuana, teniendo la marihuana medicinal. ¿Por qué no hemos hecho eso? La gente la sabe cultivar. Y a cambio de tener un problema tendríamos una opción gigantesca de economía. La gente lo que necesita es mejorar la economía, porque en la medida que la gente vaya mejorando sus condiciones de vida, baja la violencia. Eso está demostrado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Me duele, señor director de la UNP, lo que pasa allá, y tengo muchos temores. Ayer le llegó la amenaza a nuestro candidato a la alcaldía en Páez. El candidato a la alcaldía en La Vega lo vienen amenazando insistentemente porque es un ambientalista y va a ser el próximo alcalde de ese municipio si llega vivo a la elección. Esa propuesta, y con esto termino, que estamos construyendo de la carpa blanca es clave, porque muchas veces lo que la gente necesita es una reacción inmediata. La gente se comunica,
La gente de alguna manera, y ese otro elemento central, un plan masivo de antenas de celular para que la gente pueda comunicarse en cada rincón del Cauca, porque la gente avisa. Pero ¿de qué nos vale avisar si no hay una reacción inmediata? Por eso, si en muchos lugares del Cauca, hoy para lo urgente, que no es lo estructural, podemos hacer presencia de Estado que pueda responder inmediatamente, como hicieron con uno de los líderes de la Guardia Indígena, que lo sacaron rápidamente de la cordillera, porque lo iban a matar, pero eso lo hizo la propia comunidad. Si el Estado nos ayuda en eso, podemos preservar vidas. Planes de desarrollo con enfoque territorial es una manera de enfrentar pobreza. Perdamos el miedo, cámbienle el nombre. Si quieren, digan que no son parte de los acuerdos de paz, que es algo nuevo, no importa, pero hagámoslo, porque en medio de esta pobreza la gente termina en brazos de economías ilegales que solo nos traen dolor y muerte. Mil gracias, presidente.